que capturan el conocimiento de un experto y tratan de imitar su proceso de razonamiento en una especialidad determinada y limitada, y a su vez solucionar problemas mediante la deducción lógica. Bien, vamos a hacer un paréntesis. ¿Esta lectura se parece a alguna de las que tú has hecho para la Universidad de Cartagena? ¿O es diferente? Hasta ahí, ¿qué podrías tú decir de todas las lecturas que has hecho acá con relación a esto? ¿Quién le ayuda a María? ¿Cuál es la diferencia entre esta lectura y la que estamos acostumbrados a hacer? ¿Tiene lenguaje? Antioquia nunca te va a poner este tipo de lectura. Área básica, inteligencia artificial, sistemas completos, especialidad determinada, inducción, un montón de cosas. El lenguaje técnico. Fíjate, yo te preguntaría hasta ahora, aquí, quedaste aquí, ¿verdad? Miguel. Hasta ahí. La pregunta debe ser la misma, porque este texto es puesto para que hagas conversión de lectura en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué te quiere decir el tipo que está haciendo el examen? Hasta ahora. ¿Hasta ahora qué te está diciendo? Es tan fácil como cuando tú haces una lectura de un texto de la de Cartagena y puedes decir con tus propias palabras esto. ¿Cuál es el lío de esto? Que cuando hay lenguaje técnico, ¿puedo utilizar mis propias palabras? ¿Puedo utilizar mis propias palabras? Cuando el lenguaje técnico podría utilizar mis propias palabras, va a ser más difícil poder utilizar mis propias palabras. ¿Por qué? Porque ni modo, tengo que hacer alusión a lo que me están diciendo. Bien, una área básica de la inteligencia artificial. ¿Cómo me dices tú, María, eso con tus propias palabras? Ajá, ¿cómo verías tú eso pero con tus propias palabras? O sea, saliéndote de un área básica de la inteligencia artificial. No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil como decir que estaba peleando y salió un toro y hubo fiesta y un montón de cosas. Ya, porque si yo voy a decir esto, tengo que utilizar conceptos que sean parecidos a lo que está allí. Vamos a utilizar algo común que yo pueda expresar el concepto de inteligencia artificial. ¿Será fácil buscar algo común para poder decir inteligencia artificial? No siempre da buena, pero se relaciona con ciertas palabras. Por eso, pero fíjate que si tú quieres relacionarla con ciertas palabras, tendrías que hacer el ejercicio de decir, bien, yo voy a utilizar esto con esto. Dicho de otra manera, cuando nosotros decimos en la Universidad de Cartagena, dime con tus propias palabras lo que el tipo está, ¿de qué está hablando? Ah, está hablando, acuérdense del lenguaje del examen pasado, teléfono. Yo te decía, ¿de qué habla eso? 30 minutos. ¿De qué habla eso? Mandar y obedecer. ¿De qué habla eso? Mandar y obedecer. Ajá, ¿de qué habla esto? Podría ser tan fácil de establecer enseguida esto es eso. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ni modo, el lenguaje técnico, un área básica de la inteligencia artificial es la de los sistemas expertos concebidos como programas de computación. Dime esto con tus palabras, María. Dime. Sé que por lo menos está la inteligencia artificial y de ahí se deriva un área que es la que, o sea, que se mira lo que está haciendo. Tiene que volver a utilizar el qué? Y el mismo lenguaje, exacto. Tiene que utilizar el mismo lenguaje. ¿Cómo se sale ella de eso? Eso es el lenguaje técnico, eso no es el lenguaje cotidiano. ¿Cómo me salgo yo del concepto de inteligencia artificial? Es más, si yo quiero salirme del concepto de inteligencia artificial, va a ser peor. Porque tendría que poner necesariamente un ejemplo. Porque si no lo pongo, no lo voy a poder utilizar el concepto de inteligencia artificial. Porque inteligencia artificial es una sola cosa. Y el concepto de inteligencia artificial es común. Eso yo lo veo aquí en un palo de mano. No creo. Bien, sigue leyendo, María. La inducción produce reglas a partir de observaciones particulares. La deducción permite obtener conclusiones a partir de premisas. Bien, dime con tus propias palabras ese pedacito. O sea, la inducción pasa de algo particular y lo formula, o sea, hace reglas, mientras que la deducción es de algo particular hacer reglas. ¿Me lo dijo con sus propias palabras o me está diciendo lo mismo que está leyendo? Pues no, ni modo. O sea, ¿cómo me dice ella eso de otra manera que sea común para ella? Ni modo, porque el concepto de inducción es inducción y eso es un concepto técnico. ¿Cómo me dice ella, cómo me coge ella otra palabra común? Que yo le digo, bueno, jolgorio, fiesta, alegría, risa, pero inducción, aire, frescura, canto, alegría, llanto, tristeza.
Inducción, dígame una palabra de inducción, a través de un sinónimo que enseguida me diga pi. Inducción, y yo digo una palabra y puedo expresarla inmediatamente, no va a ser fácil. Sigue leyendo, María. Uno de los métodos utilizados para la solución de problemas es la recursión, que es la forma de razonamiento que reitera un proceso, cuantas veces sea necesario, hasta llegar a un problema que se pueda resolver fácilmente. Como la solución de problemas solo podría realizarse con la ayuda de un experto, se inició el estudio de los llamados sistemas basados en conocimiento, que son sistemas computarizados capaces de resolver problemas en el dominio del cual tienen conocimiento. La solución es esencialmente la misma que hubiera dado una persona experta confrontada con idéntico problema, aunque el proceso seguido por ambos no es necesariamente igual. ¿Tú consideras que esa lectura es para cualquier persona que la quiera leer o estaría dirigida a un grupo específico de personas? O sea, vea, no nos vamos a salir. Dicho de otra manera, ¿tú piensas que tú en cualquier programa que estudies en la universidad podrías encontrar este tipo de lectura? No, ¿verdad? ¿Dónde podría encontrarme yo este tipo de lectura? En la ingeniería del sistema líquido. Bien, yo voy a hacer la misma pregunta con el texto del teléfono celular. El teléfono celular, ¿en qué tipo de programa ustedes lo podrían encontrar? Encájenlo enseguida. ¿Podrían encajarlo enseguida? Bueno, de pronto sociología, porque era sociólogo. Ahora, aquí, este texto es para hacer comprensión de lectura en la nacional. Este texto es para hacer comprensión de lectura. Para mí este texto no es que sea más difícil, necesita manejar más el concepto desde el punto de vista del lenguaje técnico para poder interpretar lo que el tipo me está escribiendo. Ahí está claro, el concepto de inducción es inducción, el concepto de deducción es deducción. Y regla es regla en cualquier parte. Y todo lo demás. Sigue leyendo. El sistema basado en conocimientos implica que estos programas incorporen factores y relaciones del mundo real propio del ámbito de conocimiento en el que ellos operan. ¿Qué te quiso decir tipo en la parte? Tendría que volverlo a leer. En una sola lectura, el sistema basado en conocimiento implica que estos programas incorporan factores y relaciones del mundo real propio del ámbito de conocimiento en el que ellos operan. Yo no creo que nadie con una sola lectura sea capaz de decir, a ver, dice esto. Es más, uno tendría que regresarse a mirar qué es lo que está diciendo. Sistema basado en conocimiento. O sea, que esta vaina. ¿Cómo cambio yo eso? Eso sigue siendo sistema basado en ¿qué? En conocimiento. ¿Cómo digo yo eso de otra manera? ¿Cómo lo digo? Eso es sistema basado en conocimiento. Implica que estos programas incorporen factores y relaciones del mundo real propio del ámbito de conocimiento en el que ellos operan. Sigue leyendo. Un sistema basado en conocimiento posee las siguientes fases: software de interfaz, base de datos, programa computacional. Bien, yo creo que hasta ahora debe ser lo más sencillo hasta ahora, que es los componentes, que eso tiene tres cosas. Pero ¿qué cosas tiene? El lenguaje eminentemente técnico. ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Cualquier persona podría decir qué es eso? No creo. Yo no creo que cualquier persona enseguida diga, tiene que tener un conocimiento. No, cualquier persona que lea esto no me va a decir enseguida. Software es esto, ya sé. No. Sigue leyendo. El software de interfaz le permite al usuario tener una respuesta a una pregunta específica. La base de datos, llamada base de conocimientos, consiste en hechos, acciones y reglas para hacer inferencias a partir de ellos. El programa computacional, llamado motor de inferencia, interpreta y evalúa los hechos con la base de conocimientos para proveer una respuesta. La comprensión de los mecanismos del intelecto, la condición y la creación de artefactos inteligentes es más una meta que un sueño, gracias a los enormes logros en el desarrollo de las ciencias de la computación y al hecho de poner la lógica al servicio de la construcción de sistemas. Yo siempre he dicho que el texto que pone la Universidad de Cartagena es más manejable que ellos. Ahora, el hecho es qué tipo de preguntas me van a hacer cuando me ponen este tipo de texto. Ahora, lo que hace la Nacional es que la Nacional no puede preguntar como si el estudiante fuese ingeniero de sistema. Ya no puede hacer ese tipo de preguntas. Tiene que ser una pregunta que se ha manejado para que todos los estudiantes que vayan a hacer el examen de admisión, pero evidentemente no se puede olvidar de que está utilizando un lenguaje de qué tipo? Técnico. Siempre el lenguaje técnico. El lenguaje siempre que sea técnico va a ser más difícil de manejar que el lenguaje cotidiano, el lenguaje común.
el texto de la Universidad de Cartagena me va a manejar un lenguaje que apenas yo haga la lectura digo inmediatamente la idea de esta vaina. Fíjate, aquí podríamos decir, bueno, ¿cuál es la idea? Para que explique cuál es la idea de esta cuestión. De que, o sea, de que hay una área que se dedica a crear un programa, o sea, que son un sistema que actúe como actúan los científicos para resolver problemas. ¿Qué lenguaje estás utilizando? Para poderme decir eso. Científico. Lenguaje científico. Resolver problemas, sistema. El texto pasado era matar. Uno decía el segundo texto. ¿De qué trata ese texto? El tipo tiene dos posturas. Este tipo viene a mandar. Y este tipo viene a obedecer. El que tiene plata casa, manda. El que no tiene plata casa, obedece. Yo no puedo hacer ese análisis tan sencillo. Yo no puedo hacer ese análisis tan sencillo. Uno, esta sección se distingue del término técnico de evaluación matemática. Fíjate que ellos mismos, al final le están diciendo al pelado, mira, ahora le bola esto. Esto que es uno, que es esto que está aquí, que están hablando de inducción, le dice, se distingue del término técnico de inducción matemática, lenguaje técnico. Mira, no vayan a utilizar esta vaina como normalmente lo utilizan en el lenguaje matemático, porque yo no quiero que tú lo utilices de esa manera, porque yo las preguntas que te voy a hacer no son técnicas, porque yo te voy a evaluar en comprensión de lectura. Yo no te voy a evaluar como matemático, como ingeniero de sistemas, yo quiero que tú sepas leer. Matemática, que es un método de demostración de proposiciones que involucra números naturales. Que te está diciendo, mira, olvídate de los números. Si tú viste en matemática, ese concepto de inducción lo relacionas con matemática, yo no te voy a preguntar. Le está haciendo la salvedad ante lado. A todos los estudiantes de ese año le hizo la salvedad. No utilicen el concepto como lo utilizan normalmente los matemáticos. Y si le están diciendo eso es porque el tipo no quiere que el pelado maneje desde ese punto de vista el concepto. Y la primera pregunta del texto. Según la definición de inducción y de deducción que aparece en el texto, se puede afirmar que son términos contrarios, independientes, sinónimos, complementarios. No es tan fácil enseguida, yo pienso que tendría uno que volver aquí a leer y decir, bueno, esta vaina habla de que esto es contrario a esto o qué. Bueno, al menos podemos decir inmediatamente que qué, porque la respuesta podría ser cuál de las dos, o contrarios o complementarios. Fíjate, porque yo les digo, fíjense que la pregunta no es eminentemente técnica. La pregunta no es técnica. Esa pregunta no es técnica, la pregunta no es eminentemente técnica. Según la definición de inducción y deducción que aparece en el texto, ahí están las definiciones, se puede afirmar que son términos, o contrarios o complementarios. Usted tendría que revisar qué son. Ahora, ¿qué es contrario? Que uno dice una cosa completamente diferente a la otra. ¿Eso sí será cierto en lo poquito que leímos? Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? Claro, porque cuando uno no sirve, ¿qué hace el otro? Le ayuda. Que nosotros podemos resolver los problemas a través de esto, a través de esta cosa. En el texto, recursión es un proceso de conocimiento, una forma de deducción, un proceso de razonamiento, un tipo de inducción. Debe estar. Me voy a regresar. Miremos dónde está recursión. Uno de los métodos utilizados para la solución de problemas es la recursión, que es la forma de razonamiento que restaura un proceso. Forma de razonamiento que restaura un proceso. Respuesta. Un proceso. Bien. Eso es que yo les digo, que para la nacional no le tengan tampoco miedo al examen. No, es que el examen de la nacional es el más pesado de Latinoamérica. Sí, es cierto, eso es cierto. Ellos se dan el lujo de decir que es el examen más difícil de toda Latinoamérica. Pero yo no le veo. ¿Qué grado de dificultad puede tener esa pregunta? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta pregunta y la de Antioquia? Que esta está utilizando eminentemente el lenguaje técnico, pero no me lo están poniendo en las preguntas. ¿Esta pregunta es igualitica o parecida a la de Antioquia? ¿O de diferente? Parecida. Está en el texto dice que recursión es un proceso de razonamiento. Está allí, está literal. Yo no tengo que ser matemático para contestar eso. Tendría que ser matemático. Tengo que ser ingeniero del sistema para contestar eso. Tengo que leer lo que dice eso. Es más, yo no sé qué es recursión, pero en el texto dice que es eso. Un proceso de razonamiento. El término recursión en el texto se refiere a leer. Uno de los métodos utilizados para la solución de problemas es la recursión, que es la forma de razonamiento que reitera un proceso cuantas veces sea necesario. O sea, ¿qué es lo que hace?
¿Qué es lo que hace?